El octavo estado de la educación, elaborado en 2021, reveló que no se pueden postergar más las soluciones de problemas estructurales en el sistema educativo y de esa forma evitar consecuencias graves para las generaciones actuales y futuras. Dicho informe señala que actuar decisivamente es una responsabilidad que ningún actor social y político puede eludir. Sin embargo, no se puede obviar que la situación es particularmente severa en educación preescolar, general básica y diversificada. Por si fuera poco, en los últimos 4 años se encadenaron reiteradas y significativas interrupciones de los ciclos lectivos. Una de ellas fue la huelga magisterial prolongada del 2018, en la que los procesos de enseñanza y aprendizaje se vieron interrumpidos por gran cantidad de estudiantes del sistema público, en cuyos hogares, en la mayoría de los casos, carecen de recursos para enviarlos al sistema privado, razón por la que debieron asumir individualmente las consecuencias de un año educativo frustrado. Nosotros, como proceso dentro del movimiento sindical, una huelga es el último paso dentro de un proceso largo de diálogo que se mantiene con las diferentes autoridades, ¿verdad? Lo hicimos desde enero del 2018 hasta julio del 2018 con el presidente, no hubo nada y nos lleva a un proceso de huelga. Realmente la huelga como tal del 2018 hoy en día nos están dando la razón del por qué. Porque si bien es cierto este proceso que estamos llevando en el Ministerio de Educación Pública en relación a ese hueco que se le puede llamar ahí educacional, ¿verdad? Nos está diciendo que a través de la regla fiscal se han recortado todos los presupuestos y entonces en educación también en muchos colegios, en muchas partes, las becas se les dan solo a estudiantes de 4º ciclo, dejando por fuera estudiantes de 3er ciclo. No es solo congelamiento de salarios, sino que es también congelamiento de toda la inversión del Estado en el aspecto social, ¿verdad? Y llevamos ahí hacia una afectación directa de los grupos más necesitados de este país, y principalmente también en la parte de educación, lo que son becas estudiantiles, transporte, comedor, ¿verdad? Ahí vienen a verse afectados relativamente bastante fuerte. El Estado de la Educación 2021 revela que, en una medida extrema, el Ministerio de Educación Pública se vio obligado a aprobar casi a la totalidad de estudiantes para el ciclo lectivo del 2019, y es que el MEP estableció diversos lineamientos y una guía para recuperar los aprendizajes que debieron desarrollarse en el tiempo perdido. Sin embargo, su aplicación aún está por verse, pues el seguimiento se trasladó a las direcciones regionales y a los directores de centros educativos cuya gestión, según las investigaciones del informe, en la práctica es más administrativa que curricular. Eso fue complicado. Realmente la pandemia nos obligó a prepararnos. Realmente el Ministerio de Educación no estaba completamente listo. Se tuvo que hacer con un trabajo donde tuvimos que volver todos los educadores a ser capacitados, todas las instancias, toda la parte administrativa, con algunas plataformas como fue Teams. Esto hizo que todavía los docentes no estaban, al no estar ellos preparados o no estar todos preparados de una u otra manera, volver a reencontrar cómo vamos a orientar la educación, y eso hizo que el gobierno determinara en un momento dado que los periodos educativos no iban a tener un valor, y se hizo la propuesta de que todos los estudiantes iban a pasar, nada más que se iban a ubicar en diferentes rangos. Por supuesto que esto viene a entorpecer mucho el conocimiento, porque realmente muchos jóvenes y muchos niños no tenían la capacidad o el conocimiento para poder ascender al siguiente nivel. Las situaciones antes descritas han provocado un fuerte recorte en los aprendizajes estudiantiles, aspecto que el octavo estado de la educación denomina como un apagón educativo, el cual compromete el desarrollo de competencias y habilidades vitales para el progreso del país, y por si fuera poco, de la misma forma en que ocurrió en 180 países del mundo, los centros educativos en nuestro país se vieron en la obligación de cerrar y con ello evitar una propagación activa del COVID-19 a nivel comunitario. La situación del apagón educativo trae 3 grandes áreas y son las que tenemos que trabajar. Y para nadie es un secreto que se viene a empeorar con la situación de la huelga, y luego viene la pandemia que viene a acabar con toda la situación. Pero realmente hay que hacer mucho
énfasis en la situación de que el informe del Estado de la Educación lo que indica es verdaderamente la situación que están viviendo los estudiantes de hoy día con esta situación de rezagos que han tenido, estos paronazos de educación. No solo Costa Rica, el mundo entero se ha visto afectado, pero nuestros estudiantes, al ver esta situación que se ha venido entorpeciendo en los últimos años, ha acarreado algunas situaciones como en tecnología que no estábamos preparados o tal vez veníamos trabajando pero no como teníamos que haberlo hecho, y la pandemia nos ha obligado a entender que la tecnología es parte fundamental y que tenemos que poner una atención bastante importante. Luego en la parte pedagógica es fundamental también con el plan de intermediación, donde los docentes van a trabajar realmente con una autoevaluación que le van a hacer a los estudiantes para poder determinar los contenidos que ellos requieren en este momento para poder ser atendidos de una u otra manera. La crisis ha afectado duramente al sistema educativo costarricense en todos sus ámbitos, iniciando en preescolar, pasando por primaria, general básica, diversificada, superior e incluso la parauniversitaria, razón por la que indican que la gravedad de la situación quizá solo sea comparable con la crisis de los años 80 del siglo pasado, que tuvo fuertes efectos sobre las oportunidades de toda una generación. No hubo nada comparable, ni ha habido en todo este tiempo comparable con lo de ahora. Y que yo recuerde, no hubo ninguna crisis en el 80. Ya en el 80 yo estaba aquí en Pérez Celedón. En el 81 comencé a trabajar en la 12 de marzo y no recuerdo en ningún momento algo parecido, algo similar. Para mí, la educación ha venido en una gran crisis tal vez por pocas cosas. Yo enumeraría una, y me disculpo con los colegas que están activos, en cuanto a que hace falta mística. Hace falta mística en los educadores, como siempre, hay excepciones en todo. Y hace falta responsabilidad, mucha responsabilidad y mucho compromiso en los padres de familia. Se escudan en que ahora todo es permisivo, pero yo no comparto eso, porque si se alega que hay derechos, yo diría que por cada derecho hay mínimo 2 deberes. Y eso se ha olvidado, eso se ha dejado de la mano. Cada estudiante camina como quiere, actúa como quiere. Hay muchos cambios y siempre he pensado que esos cambios son negativos. Porque una de las cosas que yo he criticado mucho, que sucedió allá por los años 72, 73, fue el cierre de las escuelas formadoras de maestros. Esas escuelas se cerraron, se cerró la normal y se transformó en la UNA. El Instituto de Formación Profesional del Magisterio, que fue una buena institución que nos formó a muchos, porque en realidad nos formaban como educadores. Ahora simplemente les informan y los mandan a trabajar. Tal vez les falta un poquito de mística para el asunto de educar, de dar clases, pero sí, pienso que fue la primera parte que se falló ahí. Los maestros han ido perdiendo autoridad, les han quitado autoridad sin que se lleve esto a la idea de que sea maltratar a los niños. Jamás. Los niños hay que llenarlos de mucho amor, pero tienen que tener autoridad. Y eso es muy importante, que puedan dominar a sus grupos con respeto, con amor, firmemente. Lo que más insistiría yo en estos momentos con las personas que quieren ayudar a la educación es que las escuelas formadoras, entiendo que debe ser formadoras, no instructoras de maestros, formadoras, para que formen el educador llegue sintiendo el deseo de compartir con el niño
En 2004, el presidente de la República, Abel Pacheco, solicitó al Consejo Nacional de Rectores contribuir con el diseño de una política de Estado en materia de educación. Es así como nacen este tipo de estudios. Pero volviendo a la actualidad, una vez instalada la pandemia por coronavirus, la educación remota, combinada o híbrida como principal respuesta educativa del sistema, no garantizó que los estudiantes adquirieran aprendizajes de calidad. Ni siquiera porque, en la sana teoría, las autoridades gubernamentales tendrían que velar por el cumplimiento de la norma constitucional que se supone obliga al Estado a destinar al menos un 8% del Producto Interno Bruto a la educación. Es decir, tomando en cuenta que en 2021 Costa Rica produjo 61.300 millones de dólares, lo correspondiente a ese porcentaje asciende a 4.900 millones de dólares, lo que al tipo de cambio significa la escandalosa cantidad de 3.410.400 millones de colones y con ello universalizar la enseñanza desde el preescolar hasta el ciclo diversificado. Véase cómo nosotros post pandemia nos bajaron el presupuesto a un cuarto de lo que teníamos anteriormente a la pandemia. De manera tal, Edwin, que es curioso, pero en esta institución los ingresos o lo que le da el gobierno para lo que es infraestructura, para servicios públicos, para material didáctico, no llega al 1.200.000 colones por mes. Sin embargo, nosotros solamente de servicios públicos pagamos 1.200.000. O sea, todo lo que hagamos, todo lo demás es hecho a base de esfuerzo, a base de trabajo, de sacrificio, de dedicación de los padres de familia y la comunidad en sí. Los mismos estudiantes se han puesto, en este caso, las pilas a trabajar. Ellos ven que es una necesidad que tenemos y hemos logrado mantener a flote la institución. Conozco de muchos lugares en donde ya no tienen dinero ni siquiera para pagar la luz y el agua. Y eso es muy deprimente, en tanto que pues el Producto Interno Bruto, como dice usted, es una suma astronómica, pero no se ve reflejado en la realidad, puesto que, y se lo digo con conocimiento de causa, yo tengo 17 años de ser director en esta institución y en realidad nosotros nunca hemos recibido un aporte del gobierno, todo lo hemos hecho a base de trabajo, de esfuerzo y de la colaboración de los padres de familia, los profesores, que es muy importante, y la comunidad en general. Otro aspecto que resalta el octavo estado de la educación de 2021, en el que señalan que Costa Rica vive un apagón educativo, donde no solo se han recortado aún más los conocimientos de grupos estudiantiles, sino que las diferencias y la exclusión educativa se han ampliado. Para respaldar esa afirmación, los investigadores, bajo la coordinación general de Isabel Román y el apoyo de la dirección y el equipo técnico del Programa Estado de la Nación, dan a conocer que una proporción importante de estudiantes no logra finalizar en el tiempo establecido para cada nivel. Es decir, que en primaria, 8 de cada 10 alumnos culminan en los 6 años determinados para ese fin, mientras que en la secundaria, académica y técnica tradicional, la encuesta de hogares realizada por el INEC evidencia que en 2020, menos del 60% de las personas con edades entre 18 y 22 años finalizaron la secundaria. Es evidente que existe un rezago enorme porque estos 3 años que fueron atípicos totalmente, pues vino a causar un vacío enorme en los estudiantes, tanto de primaria como de secundaria. Aprovechamos este año para reinsertarnos e incluso ha sido muy difícil porque la socialización, la adaptación de los muchachos no era la misma que veníamos trayendo digamos anteriormente a la pandemia. Entonces hemos tenido que trabajar muy fuerte en el área social, por ejemplo, en el área socioafectiva, en lo que es el compartir, el convivir, el que los muchachos pues puedan vivir sanamente y tratarse bien entre sí. O sea, aquí tal vez el llamado es a los educadores, a los que somos educadores de vocación, porque también los que llegamos acá pues y lo hacemos de vocación, tratamos de dar lo mejor de nosotros en todas las áreas, pero para reflexionar y para en cada día hacer nuestro mayor esfuerzo, porque al final ese pequeño granito de arena, esa pequeña acción es la que viene a cambiar el mundo, a cambiar la realidad. La mayoría de muchachos son buenos, o sea, el muchacho por lo general tiene un corazón bueno. Lo que muchas veces falla es el tratamiento que se le da a ese muchacho. Entonces ahí es donde nosotros tenemos una responsabilidad social y yo diría que una responsabilidad moral y por qué no espiritual, para que estos muchachos pues lleguen a la adultez
con una visión de vida totalmente diferente y ubicados en lo que realmente quieren hacer y que se desarrollen como seres humanos productivos, que es lo que todos queremos. 4 años seguidos con interrupciones del ciclo lectivo llevan a mínimos los aprendizajes de la población estudiantil. Las huelgas implicaron una pérdida aproximada del 30% de lecciones en un año lectivo regular. En el 2020, solo el 13% de las lecciones se desarrollaron presencialmente y el 87% restante en la educación remota, sistema que representa la suspensión de las clases presenciales más larga de la historia reciente de nuestro país. En el 2020, solo el 13% de las lecciones se desarrollaron presencialmente y el 87% restante en la educación remota, situación que representa la suspensión de las clases presenciales más larga de la historia reciente de Costa Rica. Incluso, al comparar la situación de 31 países en 2020, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, OCDE, identifica a nuestro país entre las naciones con más tiempo sin educación presencial, pues se registraron 175 días, mientras que en Colombia lo hicieron por espacio de 153 jornadas. Debemos verlo dentro de un proceso de crisis en el cual nos vimos sometidos a la fuerza por la pandemia, ¿verdad? Ahí, y en el cual cada institución, cada docente creo que trató de paliar con las herramientas que se tenían a mano, digamos, que esa crisis no fuera de un nivel de afectación tan fuerte sobre los estudiantes. Lógicamente que el nivel de ausentismo hacia la institución, ¿verdad? De grupos importantes que no tenían la conectividad, genera también un desfase en ellos, pero en el cual, por lo menos a nivel de instituciones, se les aseguró a estos estudiantes que iban a tener el material en sus casas. Tenían que venir una vez al mes acá para poder llevar el material, y es que esos 2 años que tuvieron los estudiantes, en su mayoría de no asistir a instituciones, ahora pues lo están en estos primeros meses pues resintiendo, ¿verdad? A la hora de los exámenes, a la hora de la aplicación de trabajo cotidiano. Sí se requieren de mayores ajustes, sí se requieren de que en la parte de evaluación volvamos nuevamente poco a poco al sistema anterior a la pandemia, ¿verdad? Ahí, y en el cual pues entonces el estudiante va a poder venir poco a poco equilibrando, nivelando, ¿verdad?, esos desfases. En el estudio expresan que desde la tercera edición en 2011 se ha venido trabajando el tema de la lectoescritura inicial y su promoción durante los primeros 8 años de vida de las personas, como una forma de sentar bases para el aprendizaje autónomo y el desarrollo de otras competencias estrechamente relacionadas como la matemática y la científica. A manera de referencia, en 2016 se aplicaron una serie de pruebas a niños y niñas en ciclo de transición para determinar sus niveles en temas de reconocimiento de letras y palabras, así como la conciencia fonológica. Los resultados revelan que los niños evaluados se encontraban en niveles iniciales en las pruebas aplicadas, sobre todo si se toma en cuenta que la medición se realizó en junio y en el ciclo de transición, que es el nivel previo a la enseñanza primaria. Mucha lectoescritura nosotros la vemos en lo que juego, porque mi programa de estudio y todas las actividades que yo realizo con ellos no son de apresto ni sentarlos a que escriban directamente en una hoja, sino son actividades que él debe de realizar jugando, para que él aprenda. Porque esa es la parte que nos toca a nosotras en preescolar. Ya cuando llegan a primero, entonces sí tienen que hacer trazos que la docente va a darles en impreso para que ellos lo hagan. Nosotros en preescolar trabajamos todo lo que es actividades motoras y lúdicas para que ellos aprendan letras, los fonemas, todos los sonidos. Entonces, si el niño no viene a las clases, ese día que se vio una letra o se vio una actividad donde él asociaba sonidos con la sílaba o con la vocal, entonces el niño esa vez se perdió todo ese proceso. Entonces tal vez el niño no llegó a reconocer las palabras que necesitaba porque él nunca vino completo a las lecciones. Entonces mucho ausentismo, que los padres a veces ven que el preescolar es como guardería. Todavía está esa parte de que el padre no se hace... no le ve nada la importancia al preescolar, entonces piensan que el niño nada más viene a jugar. Entonces todo el proceso que yo hago en el aula para que ellos, qué día es hoy,
el nombre del día, lo pegamos en la pizarra, hacemos los nombres de los niños, cada silla tiene su nombre, todo eso es parte del proceso de lectoescritura para que el niño vaya reconociendo su nombre, las letras que lo forman, el fonema con el que empieza su nombre. Todas las actividades que yo realizo, tal vez el niño está jugando y no se da cuenta que se está aprendiendo la vocal A, la E. Y entonces cuando él se dio cuenta ya, mire la E, con esa empieza mi nombre. Y el niño que en la casa recibe más apoyo o más estimulación, todavía él llega a primero, más estimulado y va a lograr más rápido el proceso de lectoescritura. Una nueva alarma se encendió en 2019 cuando el séptimo informe respecto al estado de la educación reportó que la mitad de los maestros y maestras de primaria no tiene el perfil que requiere el programa de estudios de español de primero y segundo ciclos. Sin embargo, la situación no queda allí, pues un 74% de los docentes ve la lectura como una práctica obligatoria, poco relacionada con el gusto y el placer. Respecto a las prácticas de lectura en el aula, la investigación determinó que las docentes de preescolar practican poco la lectura, tanto dentro como fuera del aula. Esto debido a que leen pocos libros a nivel personal, alcanzando 2,92 libros por año, y practican la lectura compartida con los niños 3,8 veces por semana, lo que se traduce en un promedio de 22 minutos diarios. Los elementos que se utilizan en este informe, los elementos científicos, tienen un respaldo muy grande, por lo tanto lo que el informe dice prácticamente es algo creíble. ¿Por qué? Porque científicamente está comprobado. En ese sentido, lo que usted plantea, también es muy importante tener en cuenta dos aspectos fundamentales. Número uno, que el encargado de la formación docente es la universidad. Eso lo debemos de tener bien claro. A veces las universidades creen que tienen mucho éxito porque gradúan muchos profesionales. Sin embargo, debería de preocuparse más por la calidad de la formación de los docentes, o en este caso docentes o profesores que están saliendo de las universidades, porque yo creo que lo que sí falta es como definir un perfil más claro de los futuros funcionarios que son los que van a administrar la educación en este país. Entonces, eso es uno de los puntos muy importantes. Y el otro es básicamente que los docentes, en este caso docentes o profesores de secundaria, pero usted me está planteando la parte en primaria, tienen exceso de funciones. Nosotros convivimos mucho con ellos, a pesar de que no estamos en el aula propiamente dando clases como ellos, pero ellos tienen exceso de trabajo fuera del abordaje áulico, y eso es sumamente importante tenerlo en cuenta porque hay una queja frecuente del exceso de informes que les piden, y esto limita un poco tal vez la preparación de ellos, aunque no es una justificación, pero sí es un factor que se debe tomar en cuenta en este abordaje. Que no nos guste leer, no, yo no creo que sea la situación, porque a muchas nos gusta leer, ya sea lecturas recreativas, lecturas informativas, cualquier tema que nos guste, porque hay muchos libros de motivación, de crecimiento personal, que nosotras leemos. 2.8, al menos a mí me gusta leer. Yo en este momento tengo 3 libros que pienso terminar de leérmelos ahora en este periodo de vacaciones. Entonces no creo que sea porque a la docente no le guste leer que la situación que están viviendo los niños sea el causante. Debemos de devolvernos un poco a analizar un asunto de vocación también, ¿verdad? Nosotros funcionamos en un MEP muy complejo. El Ministerio de Educación es la empresa más grande de Centroamérica, con casi 80,000 funcionarios. Y en esta complejidad hay muchos elementos o muchos factores que inciden, por ejemplo, para tener docentes de todo tipo. Porque hay docentes con una alta calidad, que leen mucho, que tienen ese
esa pasión por la lectura y el fomento de ella, que se les va a facilitar mucho más, pero también tenemos que lidiar con otros que no tienen ese perfil. Ciertamente, hay mucho por mejorar y nuestra intención es contribuir de manera activa para que, desde el hogar, los padres de familia, así como los estudiantes y por ende en los centros educativos, las maestras y los profesores, quienes por vocación han decidido asumir tan noble reto, podamos entre todos salir adelante para construir un país en el que sus habitantes sean cada vez más preparados académicamente.